Sin Censura, con Vicente Serrano. Momento de acordarnos de aquella, Toño, que dice: no estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto. Y bien que la baila, bien que la baila. Ya está con nosotros nuestro buen amigo Rafa Herrera, nuestro corresponsal en Palacio Nacional, en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Mi querido Rafa, ¿qué se siente, Rafa, después de acostumbrar el cuerpo a tantas desmañanadas, a tanto madrugar por las mañaneras, y hoy que pues quedé quebrada, quedé chancita el presidente y diga: voy a descansar 2 días? Pues aquí estamos, Vicente. La verdad, hoy me pasó algo bien extraño. A las 4:30 de la mañana me escupió la cama en chinga. Ya me andaba parando para la mañanera y dije: no es cierto, hoy no va el presidente de la República a Palacio Nacional. Ese es uno de los mejores sentimientos del mundo, ¿no? Cuando uno se despierta el sábado, así tengo que irme a trabajar y ay, no, es sábado, ¿no? Desafortunadamente yo no tuve esa experiencia, querido Rafa. Yo sí a las 4 de la mañana estaba ahí así, de locura. 4 de la mañana, siempre llegabas a las 9:30. Ay, Vicente, sabes perfectamente que no, ¿eh? De otro trabajo. Sabes perfectamente que las juntas de información aquí en Sin Censura son muy, muy temprano, ¿no? Por eso tenemos estas ojeras, señores. A ver, Rafa, Toño, el presidente puede descansar, pero las noticias no paran. Y me llamó mucho la atención esta declaración que publica la revista Proceso de Santiago Nieto. Denme su opinión, porque puede ser como el claro ejemplo de todo lo podrido que estuvo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Santiago Nieto, el fiscal de la unidad de la Policía Financiera de la Secretaría de Hacienda, denuncia que Emilio Lozoya Austin, quien fuera el enlace internacional durante la campaña que llevó a la presidencia Enrique Peña Nieto, quien se convirtió en uno de sus amigos muy cercanos, llegó a ser director de Pemex, cobraba de 50,000 hasta 1,000,000 de pesos por reunirse con empresarios y políticos por entrevista cuando fue director de Pemex. Oye, todo mal con esta noticia. La pregunta del millón es: si este es un corruptazo, ¿cómo es posible que se esté burlando de todos los mexicanos con la mano en la cintura y no esté en el bote? Rafa, Toño, los escucho. No, sí, a ver. Tantas declaraciones, tantas acusaciones que tiene pendientes Emilio Lozoya Austin. Ese es uno de los que nos ha faltado mencionar, Vicente, Rafa y público consentidor, como los intocables de México, porque en efecto, ¿no? Ha tenido estos encontronazos directamente con ese, pues el que es ahora el fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Es un nombre larguísimo que no me lo sé, lo estoy leyendo. Santiago Nieto, ¿no? Desde que Santiago Nieto era el fiscal de la FEPADE, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues por una serie de irregularidades, porque él era el oficial internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues se le atribuyen unas acusaciones sobre supuestos apoyos por parte de la corrupta Odebrecht durante la campaña, apoyos no de 2, 3 pesos, sino de millones de dólares. Es un Emilio Lozoya Austin que también está amparado hasta por debajo de la lengua. Un Emilio Lozoya Austin que fue director de Pemex, es un puesto que, bueno, es extremadamente bien pagado y que ahora entendemos muchísimas cosas. Santiago Nieto está hablando como en Sin Censura, sin pelos en la lengua, ha estado dando a conocer tantos datos recientemente. Es un personaje que incluso el doctor Buscaglia considera es absolutamente intachable. Para el doctor Buscaglia es el mejor fiscal que tienen los mexicanos, imagínese usted, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve, Toño? ¿De qué nos sirve? Digo, con mucho respeto para Santiago Nieto, yo también lo respeto mucho, no lo tomen a mal, pero ¿de qué nos sirve que nos digan estas cosas? Que este hijo de la chingada de Lozoya cobraba de 50,000 a 1,000,000 de pesos, se llegara a un acuerdo o un contrato con Pemex o no. ¿De qué nos sirve si este cabrón no está en el bote? Ese es mi punto, Rafa. Así es, Vicente, hay que decirlo, este es el reflejo del sexenio infernal de Peña Nieto, donde estuvo ese triángulo vicioso de corrupción, impunidad y simulación. Es verdaderamente lamentable que, teniendo tantas pruebas,
tanto vemos en Latinoamérica todo lo que está pasando con este tema del abayato, si no me recuerdo le llaman así al caso Odebrecht, donde han caído expresidentes. Lo vemos apenas hace unos días cómo se suicidó, se han suicidado hasta expresidentes en diferentes naciones, y que en México no esté pasando absolutamente nada. Se da un paso hacia adelante. Yo creo que Santiago Nieto, yo creo que le dio la instrucción el mismo presidente que él tenía, porque hay que decirlo, también él fue cesado por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto por esta investigación a Emilio Lozoya, que se ha amparado y que ha estado dentro de esta impunidad por parte del gobierno de Peña Nieto, y que no procede o no está dándole un avance. Pero yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tarde o temprano, va a tener las bases y los fundamentos para que llegue este señor a la cárcel. Hay que tener paciencia, Vicente. Yo entiendo que este caso es muy emblemático, es una corrupción internacional donde México ha estado involucrado, y que hay que decirlo, es el único país, aparte de Venezuela, que no ha tenido este Estado de Derecho o esta justicia por parte de este caso del abayato. Entonces, vamos a ver qué pasa más adelante, pero va a ser interesante cómo lo van a manejar, porque no puede haber simulación. Tiene que seguir esta investigación y tiene que caer este señor tarde o temprano. Bueno, precisamente sobre este tema, Santiago Nieto, fíjense que estaba revisando lo que publica el Zócalo de Saltillo. Dijo que en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido congelados cerca de 37 millones de dólares vinculados a operaciones con lavado de dinero, y señaló que anualmente son blanqueados 50 mil millones de pesos, cifra equivalente al presupuesto estatal de Coahuila y casi el doble de la deuda pública estatal. Bueno, en tiempos ya de la Cuarta Transformación, en estos 4 meses, se han congelado cerca de 37 millones de dólares. Aquí es importante rescatar de lo que hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de esta semana, Rafa, de lo de la extinción de dominio, cuando le preguntaste sobre lo del Chapo Guzmán, porque uno se pregunta, bueno, ya los congelaron, ¿y luego? Sí, exactamente. ¿Y dónde van a terminar? Sí, ¿Cómo se van a ocupar? Estamos oyendo muchísimo, Rafa, Vicente, sobre lo que es la realidad de los mexicanos, de los políticos mexicanos. El mismo gobierno actual está dando a conocer una serie de situaciones corruptas de los sexenios pasados, pero tiene toda la razón Vicente Serrano. ¿Y luego? ¿Dónde llega? ¿Cuándo va a llegar la certeza jurídica para nosotros los mexicanos? Ahí lo está diciendo Rafa, como lo comentábamos ayer. En toda Latinoamérica hay presidentes en la cárcel. Ayer, desafortunadamente, es una situación terrible. El expresidente Alan García se pegó un tiro. Cuando llegó la policía a arrestarlo en la mañana, se pegó un tiro en el cuello porque lo estaban acusando. También tenía acusaciones pendientes sobre el caso de Odebrecht. Y nosotros, aquí en México, seguimos teniendo esa clase política, esa clase que está arriba de nosotros, sin ningún problema, que seguramente ahorita se le están pero pasando re bien este fin de semana largo por la Semana Santa, y despreocupados están amparados por la ley. Eso no nos da a nosotros como mexicanos ningún tipo de certeza jurídica. Los mexicanos que queremos, pues, justicia, al fin y al cabo, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Ahora, quiero aprovechar esto porque sí entiendo que hay mucho encabronamiento contra Felipe Calderón, que ha sido mencionado por el caso de Odebrecht, incluso contra Enrique Peña Nieto por sus fotografías con el dueño, el presidente de la Odebrecht, este brasileño Marcelo Odebrecht. Pero no nos debe de llevar al discurso de la violencia. ¿A qué me refiero? He estado leyendo mensajes tan estúpidos, tan lamentables, que dicen: ahora te toca a ti, ¿a qué horas, Calderón? Yo creo que una cosa es
el debate público, una cosa es el cuestionar, incluso desearle que termine en la cárcel por algún ilícito que haya cometido. Pero otra cosa es meter aquí la cuestión muerte. Yo creo que es que debemos de evitarlo a todas luces. Yo lo que le pediría al público consentidor, a los mexicanos y mexicanas en general, es que no se pongan a su nivel. Creo que es un comentario que haría un Vicente Fox. Creo que es un comentario que incluso pensaría o retuitearía, porque así le hace Felipe Calderón, retuitea, ¿no? Retuitearía el mismo Felipe Calderón. Ustedes no se pongan a ese nivel. Nosotros tenemos que ejercer este debate, este diálogo con la mayor decencia, con los pelos de la burra en la mano, con datos. Tenemos que ejercer nuestro debate, con ética. Así tendremos más credibilidad. No ponernos a este nivel de desearle la muerte a alguien. Eso es ridículo. Olvidémonos de la violencia y de tonterías y tontería y media. A mí me parece que es terrible que haya, por ejemplo, un presidente peruano, ya es uno de tantos, que enfrente acusaciones formales por corrupción en cuanto a lo de Odebrecht. Desearía que enfrentara la justicia, pero es terrible que se haya suicidado, es terrible que Alan García en un momento de desesperación, de angustia, porque eso me imagino que fue lo que pasó, haya tomado la vía terrible de suicidarse. Imagínate, el disparo se lo da en el cuello, lo que indica que a lo mejor se le estaba pensando, a lo mejor se arrepiente al último momento y en lugar de dispararse en la cabeza se dispara en el cuello. Qué situación más horrible. Y no está por demás apelar a la civilidad, a la mesura, Rafa, como lo hemos hecho en diferentes ocasiones, porque no creo que alguien vaya a ganar muchos likes o muchos adeptos si le dice a un Felipe Calderón: ahora te toca a ti, o a qué horas, Felipe, sigues porque creo que se pronunció Felipe Calderón en un tuit sobre Alan García. Y ahí fue donde se le desbocó la gente, y creo que no podemos llegar a esos extremos. Sí, el encabronamiento es generalizado y obviamente hay indignación, pero no podemos llegar a esos niveles porque no se trata de eso. Tenemos que cambiar el chip como mexicanos y que se haga valer ese Estado de Derecho y que se hagan valer las leyes, que se haga el debido proceso para que porque va a ser un enramado que tiene que hacer Santiago Nieto en el tema de dinero, quiénes estuvieron involucrados, cuántos empresarios, funcionarios públicos. Todo este enramado va a ser muy importante. La investigación va a tener que ser a detalle, con lupa, para que llegue a las últimas consecuencias todos y cada uno de los involucrados y que suelten la sopa. Porque, como lo dijo López Obrador, no puede haber chivos expiatorios. Que venga desde el primer funcionario, que estamos hablando de expresidentes, hasta abajo, y tiene que ser así, Vicente, porque si no, no se va a sanar el país y mucha gente va a quedar inconforme, frustrada, porque no se está llegando hasta las últimas consecuencias. Pero no podemos llegar a desearle la muerte a nadie. Como dices bien tú, que se le puede desear la cárcel o que pague por un delito, pero no llegar a desearle la muerte absolutamente a nadie. Vamos a ver qué viene más adelante, pero se pone bueno este tema. Y queda claro que eso de los chivos expiatorios, pues es un tema aparte que también hay que analizar luego de los dichos del presidente hace unos meses, pero no creo que haya muchos chivos expiatorios en México, porque ya los peces gordos se están exhibiendo solitos. Grábeme